como señala nuestra cuña, nuestra reseña y consigna, el tema más importante de la semana ha sido el mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de su primer año de gestión en este balance. Hay muchas aristas que abordar, hay muchos temas que desglosar y por eso le damos la bienvenida al analista político Carlos Fernández Fontenoy, docente universitario, que ya nos acompaña esta mañana en Diálogo Abierto. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, señor Fernández Fontenoy. De las 86 páginas del discurso del presidente de la República, ¿cuál es su lectura, la identidad de este mensaje a la nación y el tono también? ¿A quién estaba dirigido? Porque para muchos hay una lectura de marcado por un triunfalismo económico, por otros lados carente de autocrítica, por otros lados una lectura defensiva. ¿Qué es lo que analiza usted? En términos generales, yo diría que es un mensaje donde no se anuncian grandes cambios, ¿no? Eso es lo más preocupante en un gobierno que se presentó en la campaña electoral como un partido que iba a llegar al poder para hacer cambios profundos, ¿no? Sin embargo, a la fecha no vemos pues ningún cambio profundo en sectores tan importantes como es seguridad ciudadana, como es salud, como es el tema anticorrupción, como es el tema educación, como es el tema de la red de internet para que llegue a los pueblos más alejados. Es decir, no hemos visto en este mensaje grandes cambios, ¿no? Es cierto que hay aspectos positivos, como los hay también negativos en el mensaje, y podríamos decir que entre los positivos, por ejemplo, está el aumento de la pensión 65, la intención de aumentar los sueldos a los maestros, y también mencionar que luego de la caída de la economía por la pandemia estamos en un proceso de recuperación, ¿no? Estos son algunos de los aspectos, yo creo que positivos que había que resaltar, ¿no? Sin embargo, entre los negativos hay muchos aspectos también preocupantes, ¿no? Digamos, extraño que en 12 meses pues tengamos 59 ministros cambiados, ¿no? Han cambiado 5 ministros por mes. Eso significa de que se han nombrado pues muy mal a los ministros, además de los funcionarios públicos de los ministerios, ¿no? En el Ministerio del Interior, un sector fundamental, porque el principal problema del Perú hoy día, primero o segundo problema más grave, es el tema de la inseguridad ciudadana, de los asaltos, de los robos, de las violaciones, y sobre eso no se ha dicho nada, ¿no? No se ha tocado temas sustanciales. El tema del Ministerio del Interior es un problema grave. No puede ser que cambiemos cada 2 meses de ministro del Interior, ¿no? En lugar de nombrar un buen ministro del Interior, que haga un buen equipo de expertos y que lleve adelante una política de consenso, de lucha contra la delincuencia. Ahí todos los partidos están de acuerdo que hay que luchar contra la delincuencia. Pero no puede ser que estemos cambiando cada 2 meses de un ministro. ¿Por qué? Porque cambian los viceministros, que cambia la estrategia, cambian a los jefes, en fin. Hay un desgobierno, ¿no? Se paraliza el Estado. Eso de la ciudadana, por ejemplo, no se ha dicho casi nada, ¿no? Ahora, sí, dígame. Sí, en esos puntos que usted señala, claro, en pros y contras, respecto a la lucha contra la delincuencia, la lucha anticorrupción, la salud, los grandes cambios que exige nuestra sociedad, nuestra realidad, ¿usted cree que estamos en un punto en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo ya han perdido esta noción, este objetivo de poder al menos superar uno de estos temas, uno de estos lastres juntos, que ahora la agenda simplemente se enfoca a un tema de la vacancia, de inhabilitaciones? A mí me parece, y en eso con lo que estás diciendo, que tanto el legislativo como el ejecutivo no tienen una agenda política nacional vinculada a resolver problemas de la población. Tiene una agenda
personal, para ver qué tienen que hacer para quedarse en el poder. Si saco al presidente, si cierro el Congreso, esa es su agenda y que andan peleando entre ellos. Por eso es que el Congreso pues tiene tan baja aprobación, igual el presidente. Yo creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad de explicar al país sobre las acusaciones que se le están haciendo. Estamos frente a una situación muy grave donde, digamos, a través de la Fiscalía de la Nación, a través de los medios, se le está acusando por lo menos de 5 delitos, ¿no? De encubrimiento a Bruno Pacheco. Lo que ha dicho Bruno Pacheco pues merecía por lo menos una explicación al país. Se está hablando de que en Palacio pues se recibían coimas por $20,000 para ascender a policías de la Policía Nacional. Se habla de colusión con los niños, se habla de lavado de activos, se habla de organización criminal. Es decir, una serie de acusaciones que el presidente pues tiene la obligación de explicarle al país cuál es su posición, ¿no? Él tiene, digamos, ese derecho, esa posibilidad que otros no tienen de salir a los medios y explicar, porque eso genera pues muchas dudas, porque si a uno lo acusan de algo y uno no se defiende, queda ahí un halo de duda, ¿no? Yo creo que ha perdido esa oportunidad en el mensaje presidencial y eso no colabora en solucionar la crisis política en que estamos. Tenemos una nueva mesa directiva, está presidiendo el Congreso la congresista Lady Camones de APP. Para este segundo año que ya comenzó, ¿considera que vamos a tener más de lo mismo del primero? Es probable que tengamos más de lo mismo, ¿no? No olvidemos que Alianza por el Progreso, César Acuña, pues están muy cerca del presidente, ¿no? Incluso el secretario personal del presidente de la República hasta hace poco era un militante de Alianza para el Progreso, que al final renunció, ¿no? Entonces hay mucha cercanía. Entonces yo veo difícil de que la salida de la crisis política pueda venir del Congreso o del Poder Ejecutivo. Hace un tiempo, como todos sabemos, el primer ministro Torres Vázquez planteó las elecciones adelantadas. Es decir, el tema de la selección, así es, el tema del adelanto de las elecciones no ha salido de la oposición ni de la sociedad civil. Ha sido una propuesta que la puso sobre la mesa el propio primer ministro frente a la crisis política que estamos, porque nadie va a plantear un adelanto de elecciones y que no hay una crisis política. Entonces, las salidas políticas a la crisis tampoco han sido planteadas en el mensaje presidencial, ¿no? Porque no hay duda que estamos en una crisis política, no de ahora, de hace varios años, desde la caída de Kuczynski, digamos, estamos en una crisis permanente. Pero hay que buscar salidas, y veo que desde el Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo se plantean salidas políticas para poder relanzar el desarrollo del país. Y para quienes sintonizan Diálogo Abierto por Radio Nacional, estamos conversando con Carlos Fernández Fontenoy, analista político y docente universitario. Y mencionaba usted un tema que se estaba abordando antes del mensaje de la Nación, que en junio, en Yauyos, el presidente dijo, habrán sorpresas en el mensaje de la Nación. Y de inmediato surgió el recuerdo de marzo del premier Aníbal Torres diciendo que del último momento se sacó esta iniciativa de adelanto de elecciones del discurso del presidente. Ahora, no hay una intención, no fue parte del mensaje de la Nación, de parte de los congresistas tampoco. ¿A quién le corresponde encontrar una salida a la crisis, analista Fernández Fontenoy? ¿A el Ministerio Público, al Poder Judicial o a la sociedad civil? Como van las cosas, los que van a propiciar una salida a la crisis probablemente sean las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, que vayan comprobando, por lo menos presentando indicios muy sólidos de la participación en actos de corrupción del presidente, y también de la sociedad civil. Ahora estamos en un momento en que felizmente en la sociedad civil estamos viendo una serie de organizaciones ciudadanas como Consenso Ciudadano, como Coalición Ciudadana,
que están agrupando a muchas organizaciones, muchos colectivos de la sociedad civil que ya se están organizando para plantear una salida a la crisis. Es decir, en vista que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se han puesto de acuerdo en quedarse, nos quedamos todos, pues la sociedad civil y la Fiscalía de la Nación y otros poderes del Estado van a tener que trabajar una alternativa política a este gobierno a partir de una salida consensuada más o menos entre los miembros de la sociedad civil. Y eso pasa por organizar a la población, consensuar, crear frentes, unirse para plantear una alternativa política ante un posible adelanto de elecciones que pareciera que es lo que se nos viene. Pero ahora, la sensación es la que es de un adelanto de elecciones, pero generales, es decir, que se vayan todos. ¿Se podrá? Bueno, la Constitución y la historia política del Perú nos dice que las elecciones son de los dos poderes. Siempre las elecciones han sido paralelas o simultáneas, digamos. No hay ninguna norma de que lo contradiga. Aún más la Constitución dice pues que los vicepresidentes no pueden postular al Congreso tampoco. Eso que quiere decir que hay elecciones simultáneas en las cuales uno no puede postular pues a dos cargos diferentes, ¿no? Simultáneamente. Yo creo que eso está, muy claro. Obviamente hay sectores del Congreso que se quieren quedar, porque es un buen negocio, parece ser congresista para algunas personas, es un espacio para defender sus intereses personales, de sus empresas, cosa que ya ha quedado bastante clara ante la población. Así que yo creo que estamos ante un surgimiento desde la sociedad civil de organizaciones sociales, colectivos, que ya se están agrupando, ya tienen una inicial forma de organización, a través de la cual ya se están planteando salidas políticas a esta crisis. Eso obviamente va a aterrizar en propuestas políticas, eso va a aterrizar seguramente en frentes políticos para las próximas elecciones que esperemos que no estén muy lejanas. Usted señalaba que además de los cambios profundos que se anunciaron durante el primer mensaje cuando recién asumía el gobierno, el presidente Castillo, también otro de los temas que estaba pendiente fue la lucha contra la corrupción. De este tema no se abordó lo suficiente, considera en el mensaje de la Nación, que también se perdió la oportunidad al menos de marcar un deslinde o una lucha frontal, porque era parte del discurso. Lo ha reconocido el ministro Salas de Cultura, que al final del discurso de las 86 páginas iba a hacer dos pedidos al Congreso. Uno, que le dé celeridad a los proyectos de ley que habían mandado desde el Ejecutivo, y lo otro, que iba a pedirle, combinar a los prófugos de la justicia a que se entreguen. Pero esto no lo llegamos a escuchar, según dice el ministro Salas, porque lo interrumpieron. Mire, es difícil que miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo planteen retomar la lucha anticorrupción, apoyen la lucha anticorrupción, cuando ellos mismos están involucrados en actos de corrupción. El partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, Perú Libre, de Vladimir Cerrón, es un partido cuyo jefe, Vladimir Cerrón, pues ha estado preso, sigue siendo acusado, puede regresar a la cárcel, parte de su alta dirección, de sus militantes, forma parte de esta banda criminal, los Dinámicos del Centro. El mismo presidente está siendo investigado, ¿no? Actualmente por la Fiscalía por posibles delitos. Entonces, claro, gente que es cuestionada por corrupción es bien difícil que tenga credibilidad, ¿no? Para iniciar un proceso de lucha contra la corrupción. Y si miramos al Congreso es lo mismo. Keiko Fujimori, de la bancada de Fuerza Popular, también tiene la posibilidad de regresar a la cárcel. El jefe del grupo Podemos, que también ha apoyado y ha mantenido en el poder a Castillo, pues su jefe también está preso, ¿no?
acusado de pertenecer a una banda criminal. El mismo César Acuña ha estado inmerso y tiene también algunos procesos, ¿no? Entonces, el caso de los niños de Acción Popular también están siendo acusados de corrupción con el presidente, ¿no? Entonces, vemos que hay corrupción, tanto en el poder, o indicios de corrupción, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Entonces es muy difícil que, digamos, partidos que están involucrados y están siendo investigados sus jefes máximos en actos de corrupción puedan tener iniciativas importantes, creíbles, de lucha contra la corrupción. La destitución del último ministro del Interior creo que es un ejemplo. El ministro del Interior pues quiso realmente capturar pues a Pacheco y a los sobrinos del presidente y a su exministro de Transporte Silva, y no pudo. Y esa es una clara medida de lucha contra la corrupción, capturar a posibles delincuentes, y fue obstruido y finalmente sacado del cargo. Entonces es muy difícil, ¿no?, que este gobierno pueda levantar nuevamente la antorcha de la lucha anticorrupción, que es realmente un anhelo de la mayoría de la población peruana, ¿no?, y que ha generado el movimiento social más importante del Perú en los últimos tiempos, que llevó y trajo como consecuencia el cierre del Congreso, por más del 90% en un referéndum y la destitución de un presidente en 5 días, ¿no? Eso lo hizo un movimiento anticorrupción, donde estaban personas de diferentes ideologías, de diversos grupos sociales. Es decir, hay un gran consenso nacional contra la corrupción, y Castillo dijo que él iba a seguir luchando contra ella. Entonces, por ahí también hay una desilusión y una pérdida de credibilidad por parte del gobierno que debilita finalmente su futuro político. Finalmente, analista Fernández Fontenoy, respecto a los cambios en el ministerio, distintos partidos políticos, distintas voces, incluso de las bancadas consideradas oficialistas, han dicho que se requieren algunos recambios en el gabinete ministerial. ¿Usted coincide con este punto? Sí, mira, entre la primera y segunda vuelta, ya todos percibimos que el candidato Castillo no tenía pues experiencia política, no conocía digamos al sector público, no tenía ninguna experiencia en gobernar pues ni una alcaldía, ni un gobierno regional, ni nada, ni había ocupado un cargo en una institución pública, no conocía el Estado. Entonces él necesitaba tener un primer ministro que sí conozca, es decir, que pueda complementar las virtudes que podría tener el señor Castillo, que pueda aportar esa experiencia, ese conocimiento de buenos profesionales, honestos, capaces. Entonces todos los que rodearon entre la primera y segunda vuelta al presidente Castillo le recomendaban nombrar pues un primer ministro, digamos, de un buen nivel, ¿no? Y que sea una persona con trayectoria, reconocida, con cierto prestigio, ¿no? Y que él arme, él seleccione a los ministros, porque según la Constitución, el que escoge los ministros es el primer ministro, no es el presidente. Entonces, si uno nombra un buen primer ministro, ese primer ministro pues tiene muchas posibilidades de nombrar a un buen equipo de ministros. Y esa propuesta, esos ministros seleccionados, el primer ministro se lo alcanza al presidente, le dice: señor presidente, esta es mi propuesta de gabinete, estos son los ministros que yo quiero. El presidente lo único que hace es aceptar, darle el visto bueno a la propuesta del primer ministro. Eso aparentemente no se ha hecho. No se han nombrado buenos primeros ministros, los han cambiado, ya tenemos varios en un año. Y por lo tanto, estos primeros ministros, así es, no han nombrado tampoco un buen equipo de ministros. Han habido muchas interferencias, influencias de Vladimir Cerrón, por ejemplo, en varios ministerios, que han sido muy nocivos, han sido muy dañinos, ¿no? Y en lugar de avanzar en sectores tan importantes como salud y educación, estamos retrocediendo. Bien, agradecemos al analista político Carlos Fernández Fontenoy, docente universitario también, por habernos acompañado esta mañana de sábado en Diálogo Abierto. Muchas gracias.
Gracias a usted, Renzo.